México, una tierra de colores vibrantes, de historia profunda y de leyendas que se entrelazan con la realidad. Pero bajo la superficie de lo conocido, acecha un mundo de enigmas sin resolver, de sucesos inexplicables que han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. ¿Qué secretos se esconden en las ruinas ancestrales, donde ecos de civilizaciones perdidas aún resuenan? ¿Qué extrañas presencias se manifiestan en los rincones olvidados de nuestras ciudades? ¿Y qué verdades oscuras yacen enterradas bajo capas de historia oficial? Esta noche, los llevaré a explorar ese lado oculto de México. Me sumergiré con ustedes en un mapa de lo inexplicable, una estructura que revela los misterios que nos han fascinado y aterrorizado por generaciones. Este es el iceberg de los misterios mexicanos. En su punta, los enigmas más populares, las leyendas urbanas que todos hemos escuchado. A medida que descendemos, nos adentraremos en territorios menos conocidos, en relatos regionales y creencias arraigadas en la tierra. Y en las profundidades, allí donde la luz apenas alcanza, exploraremos lo más oscuro, las teorías que desafían la razón y los secretos que el tiempo no ha podido borrar. Prepárense, porque lo que está a punto de ser revelado los dejará pensando en la verdadera naturaleza de lo que llamamos realidad. Acompáñenme en este descenso a las profundidades del misterio mexicano. La verdad, espera en las sombras. Nivel 1. El primer enigma que desvelaremos es uno que grabó su nombre con sangre y misterio en la memoria de toda una generación: el chupacabras. Prepárense para recordar la histeria colectiva, los avistamientos inexplicables y las teorías que surgieron en torno a esta misteriosa criatura que parecía sacada de una pesadilla. A mediados de la década de 1990, una sombra de terror se extendió por los campos de México. Ganaderos aterrorizados encontraban a sus animales, principalmente cabras, desangrados, con extrañas incisiones y sin una gota de sangre en sus cuerpos. El culpable, según los testigos y los rumores que se propagaban como pólvora, era una criatura nunca antes vista: el chupacabras. Las descripciones variaban, alimentando aún más el misterio. Algunos lo veían como una bestia bípeda, de complexión delgada, con púas o espinas a lo largo de su espalda y ojos rojos penetrantes que parecían brillar en la oscuridad. Otros lo describían como una criatura más parecida a un reptil o incluso a un ser extraterrestre. Los avistamientos y los ataques se multiplicaron rápidamente, generando pánico y fascinación a partes iguales. Desde el norte hasta el sur del país, el chupacabras se convirtió en un fenómeno mediático, llenando noticieros y programas de televisión. La gente se preguntaba con temor: ¿qué era esta criatura que parecía desafiar toda explicación lógica? Las teorías sobre su origen fueron tan variadas como las descripciones de la bestia. Algunos científicos sugirieron que podría tratarse de un depredador desconocido, quizás afectado por alguna enfermedad que le daba ese aspecto peculiar. Otros, más inclinados a lo paranormal, hablaban de un ser extraterrestre que visitaba la Tierra para alimentarse. E incluso hubo quienes vieron en el chupacabras una cortina de humo, una invención para ocultar algo más. A pesar de la intensa búsqueda y la atención mediática, nunca se capturó un chupacabras vivo, ni se encontró evidencia concluyente de su existencia. Con el tiempo, los avistamientos disminuyeron, pero la leyenda perduró, arraigándose en el folclore moderno de México como un recordatorio de que aún existen misterios que desafían nuestra comprensión y que alimentan nuestra fascinación por lo desconocido. Tragedia de Tlatelolco. El año de 1968 fue un crisol de movimientos sociales en todo el mundo, y México no fue la excepción. Lo que comenzó como una serie de protestas estudiantiles por la autonomía universitaria y la demanda de mayores libertades, escaló rápidamente hasta convertirse en un movimiento masivo que desafió al gobierno autoritario de la época. El movimiento creció en fuerza y convocatoria, atrayendo a estudiantes de diversas universidades, así como a intelectuales, obreros y otros sectores de la sociedad civil. Las demandas eran claras: diálogo público, fin de la represión y respeto a las garantías individuales.
La culminación trágica de este movimiento llegó la tarde del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Una manifestación pacífica de miles de estudiantes y civiles fue brutalmente reprimida por fuerzas militares y paramilitares. Lo que sucedió exactamente en esa plaza sigue siendo objeto de debate y controversia hasta nuestros días. La versión oficial del gobierno de entonces minimizó el número de víctimas y atribuyó la violencia a provocadores externos. Sin embargo, testimonios de sobrevivientes, investigaciones periodísticas y evidencias posteriores han contradicho esa versión, dejando al descubierto una serie de interrogantes inquietantes. ¿Quién dio la orden de disparar contra civiles desarmados? ¿Qué papel jugaron los misteriosos francotiradores apostados en los edificios? ¿Se trató de un plan premeditado para aplastar la disidencia de raíz? Y, quizás la pregunta más dolorosa, ¿cuántas vidas se perdieron realmente en esa fatídica tarde? Las teorías de conspiración han florecido durante décadas, alimentadas por la falta de transparencia y las inconsistencias en la información oficial. Algunos señalan la posible injerencia de agencias de inteligencia extranjeras en el contexto de la Guerra Fría, mientras que otros apuntan a oscuros intereses dentro del propio gobierno mexicano. A pesar del paso de los años y de algunos intentos por esclarecer la verdad, el misterio que rodea al 68 persiste. La tragedia de Tlatelolco se mantiene como una herida abierta en la historia de México, un recordatorio de que la búsqueda de la verdad y la justicia a veces se topa con muros de silencio y secretos bien guardados. El caso Paulette. En marzo de 2010, la desaparición de la pequeña Paulette Guevara Farah, una niña de tan solo 4 años con discapacidad motriz y del lenguaje, conmocionó a la sociedad mexicana. Su desaparición de su propio hogar, en un exclusivo fraccionamiento del Estado de México, desató una intensa búsqueda y una cobertura mediática sin precedentes. Durante días, el país entero siguió con angustia las investigaciones. Se realizaron cateos, se entrevistó a familiares y amigos, y la incertidumbre crecía con cada hora que pasaba sin encontrar a Paulette. La incredulidad se apoderó de la opinión pública. ¿Cómo podía una niña pequeña desaparecer sin dejar rastro dentro de su propia casa? La sorpresa y el desconcierto se tornaron en incredulidad y sospecha cuando, 9 días después de su desaparición, el cuerpo sin vida de Paulette fue encontrado, en su propia cama. Un lugar que había sido revisado exhaustivamente por peritos y autoridades en múltiples ocasiones. El hallazgo desató una ola de preguntas y teorías. ¿Cómo pudo el cuerpo de la niña pasar desapercibido durante tantos días en un espacio tan reducido? ¿Quién o quiénes estuvieron involucrados en su muerte? La versión oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que inicialmente apuntó a un accidente, fue recibida con escepticismo y rechazo por la sociedad. A partir de ese momento, surgieron innumerables teorías. Negligencia familiar, encubrimiento, participación de terceras personas, incluso se llegó a especular sobre elementos sobrenaturales o inexplicables. Las inconsistencias en las declaraciones de los familiares, las extrañas circunstancias del hallazgo del cuerpo y las conclusiones de los peritajes alimentaron un misterio que hasta el día de hoy no se ha resuelto por completo. El caso Paulette se convirtió en un símbolo de las fallas del sistema de justicia, de la opacidad en las investigaciones y de la persistente duda sobre lo que realmente ocurrió en esa habitación. Un misterio que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue generando debate y alimentando la búsqueda de una verdad esquiva. El fin del mundo maya en 2012. A principios del siglo XXI, una profecía ancestral comenzó a resonar con fuerza en todo el mundo. El fin del mundo según el calendario maya, previsto para el 21 de diciembre de 2012. Interpretaciones erróneas de algunas inscripciones mayas, combinadas con la fascinación por el misterio de esta antigua civilización, alimentaron la idea de un cataclismo global, un cambio de era drástico e incluso el fin de la existencia tal como la conocíamos. La creencia se popularizó a través de libros, películas, documentales y la propia Internet, generando una mezcla de temor, escepticismo y hasta humor. Muchos se preguntaban si realmente el 2012 marcaría el final de la civilización, un evento cósmico o simplemente un cambio en la conciencia humana. A medida que se acercaba la fecha fatídica, la tensión y la expectación crecían.
Sin embargo, para decepción de algunos y alivio de muchos, el 21 de diciembre de 2012 llegó y pasó sin ningún evento apocalíptico de gran escala. Lo que realmente marcaba esa fecha en el calendario maya era el fin de un ciclo de 5,125 años y el inicio de una nueva era. Los propios mayas contemporáneos y los expertos en su civilización siempre aclararon que no se trataba de una profecía del fin del mundo, sino de un cambio de ciclo cósmico. Aunque el misterio del fin del mundo maya resultó ser una mala interpretación, sí nos dejó una reflexión sobre cómo las culturas ancestrales y sus conocimientos pueden ser malentendidos y cómo las creencias populares pueden tomar fuerza a través de los medios. Eventos. Carreteras malditas de México. A lo largo y ancho del territorio mexicano, existen tramos carreteros que cargan con una reputación sombría. No se trata solo de su peligrosidad por curvas pronunciadas o la falta de iluminación, sino de las historias que los viajeros y los lugareños susurran con temor. Leyendas de fantasmas, apariciones inexplicables y sucesos que desafían toda lógica. La leyenda de la mujer de la carretera es quizás una de las más recurrentes. Se dice que una mujer vestida de blanco, a menudo buscando un aventón o caminando al borde del camino, aparece de la nada y desaparece sin dejar rastro. Algunos afirman que es el espíritu de una mujer que perdió la vida trágicamente en ese lugar, buscando venganza o simplemente vagando sin descanso. Pero no solo mujeres fantasmales acechan en el asfalto. También se habla de automovilistas fantasma que intentan sacar de la carretera a los conductores, de niños espectrales que cruzan repentinamente el camino, provocando accidentes, y de sonidos inexplicables, lamentos, gritos o incluso música que emana de la nada. Algunos atribuyen estas apariciones a tragedias ocurridas en esos tramos, a almas en pena que no encuentran descanso. Otros hablan de energías residuales, de portales a otras dimensiones o incluso de la influencia de antiguos lugares sagrados cercanos a las carreteras. Cada región tiene sus propias carreteras malditas y sus propias historias escalofriantes. Ya sea la leyenda del auto fantasma que persigue a los conductores o el espectro que pide ayuda en la noche, estas vías se convierten en escenarios donde la línea entre la realidad y lo paranormal se difumina, alimentando el miedo y la fascinación de quienes se atreven a transitarlas. Los avistamientos ovni en México. A lo largo de la historia, México ha sido escenario de numerosos reportes de objetos voladores no identificados, avistamientos que han desconcertado a testigos, pilotos e incluso autoridades. Desde luces extrañas en el cielo hasta objetos con formas y movimientos inexplicables, el fenómeno ovni ha dejado una huella intrigante en diversas regiones del país. Uno de los casos más emblemáticos es el del ovni de Coyame en Chihuahua, ocurrido en 1974. Según relatos, un objeto desconocido se estrelló en el desierto, involucrando incluso la intervención de autoridades militares. A pesar de la controversia y las múltiples teorías, la verdadera naturaleza de lo que cayó en Coyame sigue siendo un misterio. Otro incidente notable es el vuelo 539 de Mexicana en 1975, donde pilotos de un vuelo comercial reportaron haber sido seguidos por objetos luminosos no identificados durante varios minutos. Este caso, al involucrar a profesionales de la aviación, añadió credibilidad a la posibilidad de fenómenos aéreos anómalos. Además de estos casos más conocidos, existen innumerables relatos de avistamientos locales en diferentes estados de México. Luces danzantes en el cielo, objetos triangulares silenciosos, esferas brillantes que cambian de dirección bruscamente. Cada región parece tener sus propias historias de encuentros cercanos con lo desconocido. Las explicaciones para estos fenómenos varían ampliamente, desde errores de identificación de objetos convencionales, aviones, satélites, fenómenos meteorológicos, hasta teorías más audaces que involucran tecnología secreta militar o visitas de civilizaciones extraterrestres. La falta de pruebas concluyentes alimenta el debate y mantiene viva la pregunta: ¿qué son realmente esos objetos que a veces surcan los cielos mexicanos? Los avistamientos ovni en México se han convertido en parte de su folclore moderno, un recordatorio de que el universo es vasto y que quizás no estemos solos en la inmensidad del cosmos. Un misterio que continúa desafiando nuestra comprensión y alimentando nuestra curiosidad por lo que podría existir más allá de nuestro planeta. Los lugares encantados famosos de México.
A lo largo de la geografía mexicana, existen edificaciones y sitios que cargan con historias de apariciones, ruidos inexplicables y sensaciones extrañas. Estos lugares, a menudo marcados por tragedias, eventos históricos o simplemente por la tradición oral, se han ganado la reputación de estar encantados, atrayendo tanto a curiosos como a investigadores de lo paranormal. La casa de la tía Toña, en el corazón del bosque de Chapultepec, es un ejemplo clásico. Se dice que el espíritu de una anciana que vivía sola y cuidaba niños huérfanos vaga por sus ruinas, lamentando su trágico final. Muchos afirman escuchar sus lamentos o sentir una presencia fría en el ambiente. El antiguo Hospital Juárez en el centro de la Ciudad de México, con su larga historia de enfermedad y muerte, también es escenario de múltiples relatos de fantasmas. Enfermeras espectrales, pacientes que deambulan por los pasillos y extraños sucesos son parte de su leyenda. A lo largo del país, antiguas haciendas que fueron escenario de amores prohibidos, asesinatos o tragedias familiares también son consideradas lugares encantados. Se habla de dueños espectrales que aún recorren sus propiedades, de llantos en la noche y de objetos que se mueven sin explicación. Estos lugares encantados se convierten en puntos de encuentro para aquellos que buscan experiencias paranormales, pero también forman parte del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, transmitiendo historias que mezclan el miedo con la fascinación por lo desconocido y el pasado que se resiste a desaparecer por completo. Ya sea sugestión, fenómenos naturales malinterpretados o la manifestación de algo que aún no comprendemos, los lugares encantados de México nos recuerdan que hay historias y energías que persisten en los espacios, alimentando nuestra curiosidad por lo que yace más allá de lo visible. Las criaturas críptidas mexicanas. Así como la leyenda del chupacabras se extendió por todo el país, existen en diferentes regiones de México relatos de otras criaturas misteriosas, animales cuya existencia no ha sido probada por la ciencia, pero que viven en el imaginario colectivo local. Estas leyendas a menudo se transmiten de generación en generación, alimentando la curiosidad y, en ocasiones, el temor de los habitantes. En las selvas del sureste, por ejemplo, se habla de la Huitzotl, una criatura acuática de la mitología azteca que se describe con manos en los extremos de su cuerpo y una cola con una especie de mano al final. Se dice que atrae a sus víctimas al agua para ahogarlas y luego devorar sus ojos, dientes y uñas. En el norte del país, en zonas desérticas y montañosas, se rumorea la existencia del Mapinguari, una criatura similar a un oso perezoso gigante con un solo ojo y la boca en el pecho. Aunque esta leyenda es más fuerte en la Amazonía, existen relatos aislados en algunas regiones de México. También encontramos historias de serpientes gigantes en cuevas y ríos, de hombres lobo o nahuales con transformaciones aterradoras, y de pequeñas criaturas humanoides que habitan en los bosques, a menudo asociadas con travesuras o encuentros fugaces. Estas leyendas a menudo están ligadas a la cosmovisión de las culturas indígenas locales, a advertencias sobre el comportamiento en la naturaleza o a explicaciones folclóricas de fenómenos naturales inusuales. Aunque la ciencia mente descarta la existencia física de estas criaturas, su persistencia en el imaginario colectivo nos habla de la necesidad humana de explorar lo desconocido y de llenar los vacíos de nuestro entendimiento con historias fascinantes. Las criaturas críptidas mexicanas, más allá de su posible realidad biológica, son un testimonio de la riqueza del folclore de nuestro país y de la forma en que las comunidades locales interactúan con su entorno, tejiendo misterios que perduran en el tiempo. Nivel 3. El monstruo del lago de Chapala y otras leyendas acuáticas. En las vastas extensiones del lago de Chapala, el cuerpo de agua dulce más grande de México, se han tejido a lo largo del tiempo historias sobre una criatura misteriosa que habita en sus profundidades. Esta leyenda, transmitida por pescadores y habitantes de las orillas, habla de un monstruo lacustre, una presencia esquiva que rara vez se deja ver pero que genera temor y curiosidad. Las descripciones de este supuesto monstruo varían, pero a menudo se le describe como una criatura grande, oscura, con movimientos rápidos y silenciosos bajo la superficie. Algunos hablan de avistamientos fugaces de una gran ondulación o de una sombra alargada que desaparece en las profundidades. Otros mencionan encuentros con extraños remolinos o sonidos subacuáticos inexplicables. La leyenda del monstruo de Chapala se suma a otras historias de criaturas acuáticas que existen en diferentes lagos y ríos de México.
En algunos lugares se habla de serpientes gigantes que habitan en cenotes, en otros de seres con forma humanoide que atraen a los nadadores a las profundidades. Estas leyendas a menudo están ligadas a la cosmovisión de las culturas prehispánicas, donde el agua era un elemento sagrado y misterioso, habitado por deidades y espíritus. Si bien la ciencia no ha encontrado evidencia de la existencia de estos monstruos lacustres, la persistencia de estas leyendas en el folclore local nos habla de la profunda conexión que las comunidades tienen con sus cuerpos de agua y de la forma en que la imaginación puede llenar los vacíos de lo desconocido. Casos de desapariciones misteriosas con elementos inexplicables. En México, lamentablemente, existen numerosos casos de personas que desaparecen sin dejar rastro. Si bien muchas de estas desapariciones tienen explicaciones trágicas ligadas a la violencia y la criminalidad, hay otros casos que se distinguen por la total ausencia de pistas, por circunstancias extrañas o por elementos que desafían una explicación lógica convencional. En algunas ocasiones, estas desapariciones se ven envueltas en testimonios de avistamientos de luces extrañas en la noche cerca del lugar donde la persona fue vista por última vez, o en relatos de encuentros con seres extraños o animales inusuales. Estos elementos, aunque a menudo difíciles de verificar, añaden una capa de misterio e incertidumbre a la ya dolorosa situación. También existen casos donde las personas desaparecen en circunstancias aparentemente cotidianas, como caminando por un sendero conocido o conduciendo por una carretera familiar, sin que se encuentre ningún indicio de lo que pudo haber sucedido. La ausencia total de pruebas o testigos alimenta teorías que van desde lo criminal hasta lo paranormal. En algunos relatos más oscuros, se mencionan posibles conexiones con rituales secretos o con la acción de entidades folclóricas locales, aunque estas teorías suelen ser difíciles de probar y a menudo se mantienen en el ámbito de la especulación. Sin embargo, su persistencia en el imaginario popular refleja la desesperación por encontrar respuestas ante lo inexplicable. Estos casos de desapariciones misteriosas nos confrontan con la fragilidad de la existencia y con la aterradora posibilidad de que alguien pueda esfumarse sin dejar rastro. Son recordatorios sombríos de que aún existen muchos enigmas sin resolver en nuestro mundo, tragedias que claman por respuestas en medio de la oscuridad de lo desconocido. La leyenda del Nahual y la capacidad de la transformación humana. Desde tiempos prehispánicos, las culturas mesoamericanas como la azteca, la maya y la zapoteca creían en la existencia de seres capaces de transformarse en animales. Estos seres, conocidos como nahuales o con nombres similares en diferentes lenguas indígenas, eran vistos como individuos con una conexión especial con el mundo espiritual y con la capacidad de adoptar la forma de diversos animales, desde jaguares y coyotes hasta aves y serpientes. En estas cosmovisiones, la transformación no era meramente física, sino que implicaba una conexión profunda con el espíritu del animal, adquiriendo sus características y poderes. Tras la llegada de los españoles, la figura del nahual se sincretizó con creencias europeas sobre brujas y hombres lobo, adquiriendo a menudo una connotación más oscura y malévola. Se comenzó a hablar de nahuales que utilizaban su poder para causar daño, robar cosechas, enfermar a las personas o incluso provocar la muerte. Estas leyendas se extendieron por todo el territorio, alimentando el miedo y la desconfianza hacia aquellos que se sospechaba poseían esta habilidad. En el México contemporáneo, la creencia en los nahuales aún persiste en muchas comunidades rurales y urbanas. Se cuentan historias de encuentros con seres extraños que cambian de forma, de animales con comportamientos inusuales que se atribuyen a la presencia de un nahual, y de personas que supuestamente tienen la capacidad de transformarse a voluntad. Estos relatos a menudo se transmiten de generación en generación, manteniendo viva la leyenda. Las descripciones modernas de los nahuales varían ampliamente. Algunos testigos hablan de transformaciones completas y aterradoras, mientras que otros describen figuras que parecen estar a medio camino entre un humano y un animal. Se dice que la transformación ocurre a menudo durante la noche y que los nahuales pueden utilizar su forma animal para viajar grandes distancias, espiar a sus enemigos o llevar a cabo actos ocultos. Las explicaciones para la creencia en los nahuales son diversas. Algunos la ven como una manifestación de la rica tradición oral y el folclore mexicano, una forma de explicar lo inexplicable o de transmitir enseñanzas morales.
Otros sugieren que podría haber una base en experiencias psicológicas colectivas, en la sugestión o en la mala interpretación de fenómenos naturales. Sin embargo, para aquellos que creen fervientemente en su existencia, los nahuales son una realidad tangible, seres que demuestran la conexión profunda entre el mundo humano y el mundo animal, y que nos recuerdan que existen fuerzas y capacidades que aún escapan a nuestra comprensión científica. La leyenda del Nahual nos confronta con la posibilidad de que los límites de nuestra propia identidad y de la realidad que percibimos sean mucho más fluidos de lo que imaginamos. Y así, hemos llegado al final de nuestro descenso por el escalofriante iceberg de los misterios mexicanos. Espero que este viaje a través de enigmas conocidos, leyendas regionales y las profundidades de lo inexplicable haya despertado su curiosidad y los haya dejado pensando en los secretos que aún guarda nuestro país. Si disfrutaron de esta exploración y quieren que sigamos desenterrando los misterios que acechan en México y más allá, no olviden apoyar este video con un me gusta, compartirlo con otros amantes de lo desconocido y, lo más importante, suscribirse al canal. Su apoyo es la brújula que nos guía para seguir creando más contenido de este estilo, adentrándonos en los enigmas que desafían nuestra comprensión. Gracias por acompañarme en esta aventura a través de lo inexplorado. Fue un placer compartir estos misterios con ustedes. Hasta la próxima inmersión en lo desconocido.